Que Dios me lo bendiga a todos y que la palabra de Dios inunde sus corazones y que se sientan tan inundados que la gente pueda tomar de ustedes para que sepan quién eres tú, Padre. Que tú quieres, Señor, que todo y cada uno de nosotros seamos vertientes de agua para todo y cada una de las naciones y los oyentes de esta palabra, Padre bendito. Seguimos en esta enseñanza, la cual he puesto, como digo siempre, un título que está en la Biblia, que dice en Proverbios 23, 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y es que muchos en esta vida incluso han cogido las riquezas para tener poder, para tener dominio sobre los demás, y muchas veces incluso haciéndole daño, Señor, al pobre para ellos salir adelante, no dándole el salario que verdaderamente ellos se merecen, sino pensando siempre en ellos. Y es el caso que hoy en día vemos que muchos políticos, empresarios, han decidido ser políticos y han querido tener un cargo público para ensancharse más con respecto a su riqueza, para que el que va ahí, que muchas veces van gente de clase social baja, que sabe la necesidad de los pobres, ellos van para hacerle ver al pueblo de cómo nos encontramos prácticamente esclavizados por estos hombres que no piensan en la necesidad de los demás. Lastimosamente muchos nos hacen llevar una vida muy dura porque el sueldo que hoy en día se gana no alcanza. Como digo siempre, en esta vida que nosotros llevamos, tenemos una vida donde sobrevivimos. Que para poder vivir verdaderamente nosotros tenemos que estar en Cristo. Ahí sí vivimos. Pero cuando empezamos, vemos el plano natural, ahí sobrevivimos. Y muchos incluso no alcanzan a sobrevivir, sino que mueren por falta de un pan en su mesa, o porque el sueldo que se le da hoy en día al pueblo no alcanza, y ellos son conscientes de eso, de que no alcanza, pero no les interesa, porque siempre están pensando en ensancharse más, de engordarse más. Si ustedes se dan cuenta, hubo un tiempo de esclavitud que se vivía en el hombre. Hoy en día vivimos casi eso, hermano. Porque lo que apenas ganamos, o en ese tiempo de la esclavitud, estos hombres solo se ganaban para subsistir en el pan de cada día y poderse vestir. Y no eran ropas elegantes, majestuosas, no eran de lino fino, sino era de lo peor que se vestía. Y parece mentira, cosa de no creer, que vivimos esos tiempos donde el sueldo que alcanza es un sueldo tan paupérrimo que vivimos una vida prácticamente de esclavitud. Hoy en día se han levantado, incluso como digo siempre, muchos hombres aquí en las tierras malvados que ahora quieren cobrar impuestos. Ahora se paga doble impuesto para el gobierno y para estos sinvergüenzas. No hay otra manera que decirle. Que dicen que tenemos que darle a ellos para cuidarnos. Y yo digo, ¿cuidarnos de quién? De ellos mismos. Son tan insensibles que quitan la vida. O sea, ya no hay que solamente aguantar al gobierno. Hay que aguantar a estos malhechores. A estas personas más insensibles incluso que los insensibles que están en el gobierno. ¿Para qué más cogen la riqueza? La tienen como confianza de ellos. La tienen como poder, como dije antes. Aman a la riqueza.
Pero muchos de ellos, pocos quieren compartir. Pocos. No son todos. Porque muchos sí la comparten. Muchos ricos y poderosos están dispuestos a ayudar. Muchos lamentablemente sin Cristo. Y esa es una pasadera de tiempo cuando están sin Cristo, ¿sabes? Es una pasadera de tiempo. Tienen que estar en Cristo. Porque todas las cosas que nosotros hagamos tenemos que hacerlas en Cristo. De acuerdo a los principios y valores de Dios. Es como mucha gente en el mundo sufre. Y sufre por la situación que hablé hace pocos segundos. Sufre, llora, gime, y hasta muere. Pero lamentablemente si no tienen a Cristo también sufren sin esperanza. Por no haber recibido esta palabra, este amor. Es más, tengo canal de YouTube, y tengo grupos, pero veo que ya pocos de ellos están en conexión con el grupo. Ya la gente no quiere saber de Dios. Y lo estamos viendo porque es bíblico. Porque la maldad se ha multiplicado. Y es que cuando la maldad se multiplica, enseguida le reclaman a Dios. Y es lógico que si le reclaman a Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Y entre ellos los muchos evangélicos. Los evangélicos, porque los cristianos y los hijos de Dios no se van a enfriar. Ellos se van a mantener firmes porque han entendido el sacrificio de Cristo en la cruz y cuál es nuestra posición aquí en la tierra. Aquí en este planeta. ¿Cuál es nuestra posición con los hombres de esta tierra? Eso no, pero sí los evangélicos que tratan de enriquecerse incluso como ellos puedan, transversando la palabra de Dios o dando un evangelio diferente. Seguimos con esto. Estamos en la parte que dice que tenemos que compartir lo que tenemos. Y muchas veces no hace falta ser ni rico. Imagínate si al pobre Dios le está pidiendo que comparta lo que tiene. Imagínate al que tiene más. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 19. Y dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se la devuelvo cuadruplicado. Muchos sabemos la historia de Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? Cuando tú lees aquí en Lucas 19, empezando el capítulo del versículo 1, lee que era un hombre muy pequeño de estatura, pero tal vez grande en la riqueza que tenía porque era muy conocido. Era un pequeño gigante. Un pequeño gigante que no lo veía Dios, ni como gigante ni como pequeño. Porque él, al saber que Jesús andaba por ahí, él quiso saber de Dios. Él quiso buscar de él. Él quiso saber quién era, porque imagínate, hoy en día nosotros hablamos de Dios y que toda la gente fuera como Zaqueo, que escuchó hablar de Dios por ahí y quiere conocerlo, quiere saber quién es él. Y al verse tan chico, él empieza a subirse, eso es como subirse a un altar, a orar, a pedirle a Dios. Y es que Dios sí va a oír a muchos de estas personas a pesar de no haber recibido a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo su corazón. Está viendo su corazón y su pecado equivocado en el camino equivocado que está. Porque la Biblia dice que muchos no lo buscaban y lo encontraron a Jesús. Tú vas a leer esto en Isaías. ¿Cómo se da esto? Gente que no habían recibido a Cristo. Encontraron lo que no buscaban. Fue encontrado por Cristo. Fue encontrado por Dios. Y le dice, al subirse Nicodemo a un árbol para ver pasar al maestro por ahí, solo para verlo pasar,
qué anhelo, imagínense, solo para verlo pasar. Pero no se esperaba esa sorpresa, porque ya era conocido por Cristo. Ya somos todos y cada uno de nosotros conocidos por Dios. ¿Ah? Lo ven en el árbol y él alza su cabeza y dice: Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que yo cene en tu casa. Ni corto ni perezoso, imagínate este hombre. ¿Ah? No se esperaba esa sorpresa tan grande de parte de Jesús, ser tomado en cuenta por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No lo piensa dos veces y vamos. Y lo invita a su casa. Y al estar en su casa, dice, como siempre, estos hombres eran considerados pecadores por parte del pueblo de Dios. Sí, porque este hombre no era cualquier hombre. Era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y a ellos lo tenían como pecadores. Imagínate, también estaba en una mesa, así mismo lo encontró en la misma situación a Mateo, al apóstol Mateo. Lo encuentra en la misma situación. Era un recaudador de impuestos, pero Zaqueo era su jefe. Y fíjate que él dice, y él estaba consciente. Mire, hermano, yo quiero que sepa una cosa. Muchas veces no podemos calificar a la gente por iguales todas. Porque este hombre dice: la mitad de mis bienes regalaré a los pobres. Fíjate, eso dice primero. Y si en algo he defraudado, o sea, él no estaba consciente de que a alguien le haya robado. Porque a muchos lo tenemos por igual. Todos son iguales. Si fuera así, Dios no hubiese llamado a Mateo. Si fuera así, Jesucristo no se le hubiese acercado a este hombre. Y si en algo de defraudado, se lo cuadruplicaré. O sea, 4 veces más le iba a dar si le había robado a él. Porque él dice: ¿a quién? Y es que, hermano, es que a veces, incluso aquí en este país, hubo un presidente que fue como 5 veces, creo, presidente. Muchas de su presidencia él no las terminó. Y él trabajó para el país todo ese tiempo. Pero cuando él muere pobre. Y él vivía en unas condiciones no extremas como los que hoy viven estos ricos y poderosos. Entonces, ¿quiénes eran los que se sustraían? Dice, eran los que estaban cercanos a él, ya sean los ministros, los gobernadores. Eran estos que se sustraían la plata. Hoy en día pasa incluso esto hasta con un expresidente que anda corrido por ahí. Y tuvo que haberle pasado lo mismo. Pero le echan la culpa a él. Y quieren verlo por los suelos. ¿Por qué? Porque se fue en contra de estos poderosos que hoy en día otra vez han tomado el país. Y qué pena que el pueblo sea tan ciego, ¿no? Qué pena. Bueno, esto es lo que pasa, hermano, que no podemos calificar a todos por igual. Es como el hecho que muchos hombres y muchas mujeres dicen: todos los hombres son iguales, y las mujeres dicen: a las mujeres se les dice: todas las mujeres son iguales. Yo digo: no, espérate, que todas no son iguales y todos los hombres no son iguales. Entonces este hombre estaba demostrando que no era lo que la gente hablara, lo que la gente decía. Él no tenía en su memoria haberle robado a alguien. En el sentido del cargo que tenía, él decía, prácticamente decía: yo no le he robado a nadie. Pero si en algo le he robado a ese, si le robé a alguien, se lo voy a cuadruplicar. Pero la mitad voy a darlo, la mitad, sin que Jesús le diga, como le dijo al otro hombre rico, le dice: tu riqueza, sí. ¿Te falta algo? Tu riqueza, sí, tu riqueza. Compártela, véndela tú y dásela a los pobres. Toda. Porque en él, Dios veía que no hubo esa intención de darlo todo. Aunque no, por ahí alguien me dijo: no, es que él era avaro. Él no era avaro. Su Dios era el dinero. Porque cuando tú lees bien la historia de este hombre rico era muy dadivoso. Él ayudaba a todo el mundo.
Tenía los 10 mandamientos y los aplicaba. Entonces yo no veo ahí a ningún avaro o codicioso. Él dependía del dinero, su Dios era el dinero. Es muy diferente este hombre, es muy diferente a Zaqueo, que lo conoce a Cristo y dice: la mitad de mis bienes. Qué rápido fue él, ¿no? Antes que me diga también lo que le diga al hombre rico, dalo todo, Señor, yo voy a dar la mitad de lo que tengo. ¿Ah? Y qué bueno, ¿no? Y tiene que haberlo aceptado Cristo y tiene que él haberlo cumplido, porque sabía delante de quién estaba. Si así fuéramos nosotros, que cumpliéramos todo lo que decimos, lo que ofrecemos a la gente, y muchas veces nos olvidamos. Mira, a mí, hermano, yo digo, a mí, ¿sabes cuántas personas me han ofrecido cosas que me van a dar y todo, y no las han cumplido? Y yo le digo: es que se olvidaron, es que está ajetreado, tanto problema. Así le digo. Pero si fuera al alcalde, al asambleísta, al empresario, al amigo que tiene allá, ¿tú crees que se iba a olvidar? Y se me ríe y dice: no creo que se olviden de ellos. Así es, le digo. Así es. Pero este era Zaqueo. Mira lo que puede hacer Jesús. Cómo puede ocasionar un cambio cuando tú llegas a sus pies. Y es que Dios quiere hacer un cambio en nosotros, en nuestra vida. Que tengamos como único Dios al Dios Todopoderoso. Porque como Él no hay dos y no habrá tres. Y Él quiere que nos recostemos bajo sus pies. A sus pies tú vas a encontrar mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad. Esto tal vez para muchos orgullosos y que no conocen de Dios dirá: pero eso es muy humillante, estar bajo los pies de Cristo. Hermano, tú no sabes que nosotros ni eso nos merecemos. ¿Ah? Ni estar bajo los pies de Cristo. Muchos de los hombres en el mundo no merecen que sus pies toque ni la tierra. No sirven ellos ni para que se ponga de alfombra para que Él pase por ahí. No han entendido la grandeza de este Cristo, de este Dios Todopoderoso. Porque si lo entendieran, estuvieran acá. Estuvieran alabando, glorificando, exaltándolo. Pero los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, conocen la grandeza de Cristo y están dispuestos a besar sus propios pies. Porque así es las cosas. Y hay canciones que dicen: a sus pies y a sus pies. Y es mucho pedir estar a los pies de Cristo. Porque no somos merecedores de ser suelo para que Él ponga sus pies. Pero a Él le agradó. Fíjate, hay otro. Él pide que compartamos lo que tenemos. Ya vimos esto en Deuteronomio 15, del 9 al 10, y en Hechos 20, 35, donde pide que compartamos lo que tenemos. Pero hay otro hombre que también compartió lo que tenía. Sí, pero este era distinto. Este sí reconoció lo que era. Fíjate, esto vamos a verlo en Lucas 16, a la vueltita. 9. 16:9 dice así: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Ahora bien, ¿quién es este? Este hombre es una parábola que Dios habla del mayordomo infiel. Esto sí es una parábola. Estaba viendo si era una parábola. Pero esto sí es una parábola del mayordomo infiel, que se estaba enriqueciendo a costa de un dinero que no era él.
Estaba metiendo la mano donde no debía. Y su patrón, su jefe, su señor se enteró de lo que estaba pasando. He escuchado lo que tú estás haciendo. Entonces él, pensando en que iba a ser destituido de su cargo, actuó astutamente. Y dice que comenzó a compartir las riquezas injustas con los necesitados, con gente que le debían a él. ¿Cuánto debes a mi patrón esto? Ten, la mitad nomás debes ahora. ¿Cuánto debes? Ten, debes solamente, o sea, él se hizo cargo de la otra parte. Y eso es lo que dice el Señor. Muchos vienen a Cristo hoy en día, poderosos, y ellos saben, ricos, que sus riquezas han sido injustas, que han sido riquezas mala vida. Entonces, ¿qué pide Dios? Gánate amigos bajo esas riquezas injustas. Ahora, tampoco ahí él está pidiendo que lo dé todo. Fíjate. Es como Saqueo, no lo dio todo, dio la mitad. Y si en algo he robado, se lo voy a cuadruplicar al que le robé, sí, eso sí, al que le robé. Pero ya de ya, la mitad ya no es mía. La mitad es para los pobres y la otra me quedo yo. Digo, pero el de acá también lo mismo. Compártela, da a los más necesitados. Porque hay muchos siervos de Dios que han venido a formar parte del gobierno de Dios y le está pidiendo el Señor es que compartan lo injusto que tienen, lo que se ganaron injustamente con los demás, con los pobres. ¿Para qué? Ahí dice en el 9, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Para que no falte y os reciban, dice, en las moradas eternas. Para que te reciban arriba. Tú muestras que tu Dios no es el dinero. Tú muestras que tú no dependes del dinero. Tú muestras que tú no quieres el poder bajo el dinero. Eso es lo que te está diciendo. Y él pide compartir. Hablamos de esto es porque es muy importante, hermano. Por eso tal vez cuando estoy enseñando algo, las enseñanzas se me hacen largas. Porque tienen que quedar bien explicadas. Porque muchas veces damos una predicación de 1 hora y en 1 hora no se puede explicar todo. ¿Por qué le digo esto? Porque yo trato de hacer una predicación de solo 1 hora aquí, pero no puedo explicarlo todo. Es más, a veces me pongo a predicar en otra iglesia y el que está al frente mío, el dueño de la obra o el dueño de la iglesia, se puede decir, me dice corta. Y yo les digo, me has dejado en la introducción. Y así, algunas veces, la mayoría de las veces me dejan así, corta. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Ahora vamos a pasar a otro tema de riquezas. Y son las riquezas sobrenaturales, las que te llevan a la eternidad. Esas vamos a verlas ahorita. Esas que es importante para nuestra vida y para conocer del reino de Dios. Porque quiero que sepas una cosa, que tú eres rico en Dios cuando tú buscas de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en algo que va a ser un poquito difícil humanamente de entender para muchos. Pero es importante para Dios que entendamos. Yo te digo una cosa, un día estaban hablando de música 2 pastores y yo estaba con lero, no sabía nada de qué. Ya tenía algunos añitos en el evangelio y no entendí nada, hermano. Yo dije, pero yo seguía buscando de Dios. Eso era lo importante, que yo sé, hasta que un día empecé a entender lo de la música. ¿Quién es ya no es qué es la música, sino quién es la música? Y en fin, así. Entonces vamos a ir a un versículo bíblico, Romanos
11, del 33 al 36. Y dice así. Y fíjate, esto es importante, ya mismo vemos, porque tiene como prefacio la restauración de Israel. Ahora bien, dice, empieza así: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, hermano. Primeramente, fíjate la frase que empieza en el versículo 33. Dice así: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjate, esta es una exclamación de admiración, de algo de no creerlo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: oh profundidades. Algo que te deja así, como dice mucho, anonadado. ¿Cómo es esto? No entiendo. Y es que, viendo el significado de cada una de estas palabras, mira, por ejemplo, cuál es insondable, no examinado, impenetrable, imposible de creerlo. Algo impenetrable. Mira, hermano, la gente, muchos se dedican ahora a la ciencia, a la tecnología y se olvidan de Dios. Muchos dicen, pero eso es bueno, se olvidan de Dios. Pero mira que se descubrió esto, se olvidan de Dios. Pero es bueno para que sepan que Dios existe. Porque muchos, por medio de esto, sí, han reconocido y han buscado de Dios. Pero la mayoría de estos científicos, de esta gente así, andan buscando. Ahorita quieren llegar a las profundidades de la tierra y no han podido. Han querido llegar a las profundidades del mar y no han podido. Es imposible para muchos. Quieren llegar a saber si la creación tiene fin. Yo le digo, sí tiene fin. Pero tú fuiste, ¿no? La Biblia lo dice. Y es que hay muchas cosas que la Biblia te dice, pero tu mente retorcida, tu mente ocupada en este mundo, tu mente que ha sido lavada por las palabras de mucha gente, hermano. Es que fíjate, cómo se lava el cerebro a través de la palabra. Cómo hay gente que siguen a otro y digo, pero estás equivocado. Eso que son como gente como programada, hermano. Pues esto significa insondable, no examinado, no han podido llegar. ¿Quién? Es como insondable. ¿Quién puede entrar humanamente al sol y examinar qué hay adentro? Cualquier cosa que entre al sol será destruida. Cualquier cosa no saldrá bien. Hasta aquí no se ha creado algo que pueda entrar al sol y pueda pasearse y pueda salir de ahí y decir, me paseé. Hice un tour. Es imposible. Pues así hay muchas cosas de Dios, hermano, que tenemos que entenderla. No se puede examinar, no se puede ver. Inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? Aunque inescrutable también es sinónimo de insondables. Son sinónimos casi. Pero fíjate, este tiene su significado aparte que dice, no se puede saber o averiguar.
Este es el significado. No se puede saber o averiguar, pero ya te voy a decir por qué. Al mismo tiempo te lo voy a decir que sí se puede, porque Dios es grande, porque hay versículos bíblicos que van a responder. Es misterioso. Es un misterio para muchos. Para otros es incomprensible. ¿Cómo es posible? Ahí es cuando dice, tú estás loco. Eso no es así. Impenetrable. Como dije, nadie puede entrar al sol y salir y pasearse en él. Jamás. Nadie. Confuso. Como aquel confuso que tiene confundido a los demás, o esta misma palabra es parte de él. Porque así se crean las palabras, hermano, es confuso. Yo solo sé que nada sé. Si no sabes nada, estás perdido. ¿Cómo puede decir alguien? Y muchos evangélicos usan esta palabra. No, es que este confuso dice que yo solo sé que nada sé. No, tú tienes que saber algo de Dios. Tú nunca vas a saber la totalidad de Dios, pero tú tienes que saber algo de Dios. El cristiano no puede decir, yo solo sé que nada sé. No, estás equivocado. Porque si no sabes nada, estás perdido y todo el mundo te va a engañar y te va a llevar, te va a tomar de la mano y te va a llevar por donde incluso no querías ir. Donde no podías ir. Esto significa, estas palabras, cosas que no creerlos, como les digo. Estas son las cosas que muchas veces a nosotros nos ponen, tú estás loco. Pero fíjate que Dios es bueno, hermano. Y te voy a mostrar un versículo. Dios está dispuesto a revelarle todo a los siervos de Dios. A sus hijos está dispuesto a revelarle todo. Fíjate que cuando dice Pablo que fue arrebatado al tercer cielo. Y allá estando en el tercer cielo le fue dado palabra inefable. O sea, palabras difíciles de explicar, de que el hombre entienda. Que no ha sido dado a hombre. Es que esta parte es importante. Y es que cuando leemos la Biblia así de pasadita nomás, no la vamos a entender. Que no ha sido dada a los hombres. Pero tú te preguntas, pero Pablo estuvo allá. ¿Sabes por qué Pablo llegó al tercer cielo? Porque era la nueva criatura. No ha sido... A ver, creo que está en Romanos 12. A ver, perdón. Solo para ver nomás lo que dice Pablo en 2 Corintios 12 dice. Dice así, en el 3, 12:3 dice. 2 12:3 de Corintios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefable que no le es dado a hombre expresar. Pero a él se lo dieron. ¿Y cómo? No es hombre, es la nueva criatura que él dice. No le es dado a hombre expresar. El hombre no te va a entender. Y yo le digo a la gente, me dice, porque a veces queremos hablar nosotros de acuerdo al diccionario bíblico de este mundo. Y yo le digo, es que el diccionario bíblico es hecho conforme a la voluntad del hombre, o como el hombre era. A veces los sinónimos no concuerdan incluso, porque uno se puede, pero esto no es así. Yo no veo esto así. Muchos dicen, tú estás loco, tú estás loco. Le digo, mira, primeramente, mira que son hombres, le digo, que ponen ese diccionario ahí. Y es que tienes que estar acostumbrado tú a las cosas de Dios. Dios ahorita mismo tiene palabras allá arriba que nosotros no conocemos, porque Él es el que da la palabra entendible para muchos. Fíjate que la palabra incluso, cuando Cristo está con el Padre, está con los apóstoles, le dice a los apóstoles, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, muchos ponen la complacencia como sinónimo de agradar. Yo le digo, no, la palabra complacencia va más allá, porque si tú te das cuenta, el único que complació a Dios fue Cristo. Los demás le agradaron.
nadie más complació que Cristo Jesús. ¿Dónde tú ves un hombre que complació a Dios? Aunque David era conforme al corazón de Dios, él se arrepentía y todo eso. Por eso viene Cristo aquí, viene a complacer. Aunque David le agradaba y le agradaba, David le falló a Dios. Esto quiere decir. Pero viene el Hijo, nunca le falló. Este Cristo Jesús que estuvo aquí en la tierra, nunca le falló. Entonces le ponen como sinónimo. Le digo, no es así, le digo. Y así hay un poco de palabras, hermano, que nos confunde. Por eso métete en la cultura de Dios. Y Pablo, tal vez a muchos de ellos no le explicó, pero aquí hay muchas cosas importantes que Dios está dispuesto a revelárselas a sus hijos. Ahora sí vamos aquí mismo en 2 de Corintios 2:9. Dios quiere revelarnos todos a nosotros por ser su hijo, hermano. Y es que nosotros tenemos que tener la naturaleza. Muchos no entienden esto, hermano. Porque viven siendo evangélicos nomás. No lo entienden. Si ellos supieran a dónde van a ir a dar el día que se mueran, hermano. Si tú no tienes a Cristo, no. Si muchos que se llaman cristianos o evangélicos están corriendo la mayoría de ellos el riesgo de irse a ese lago de fuego. Ahora muchos que no saben de Dios, muchos que no se congregan de Dios, muchos que se pasan que se bañan y se pasan solamente un trapito por la mano y dicen, ya me bañé. Esos son los que muchos escuchan. Hay muchos que les gusta escuchar, pero no hacen la voluntad de Dios. Si tú entendieras cuál es el fin de todo y cada uno de los que no obedecen a Dios y a dónde van a dar, tú te preocuparas no solo por ti, sino por los que es tuyos, por los que tienes a tu lado. Desarrollaras el amor de Dios en tu vida conforme a tu búsqueda. Porque de eso vamos a hablar. Mira lo que dice 9:2, ¿no? Perdón, 2:9. No, perdón, hermano, no es primera, 2:9. Con razón que se me había movido la hoja. Es primera, 2:9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escucha bien. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo dije hasta el 2, hermano, pero vamos a leer hasta el 16. Dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo que yo estaba hablando, sino con la que es enseñada el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, escucha bien, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El 16 es bonito y es precioso, porque tú lo que debes tener, primeramente, son dos cosas importantes. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dos cosas importantes que aquí hay. En el 9, primeramente tú tienes que amar a Dios. Y el 16 termina en el 16 y dice que tienes que tener la mente de Cristo. Porque una mente humana difícilmente va a entender. Porque las cosas de Dios se tienen que entender espiritualmente. Y fíjate que Él es tan bueno que da todo
lo que Él tiene para nosotros. Él no se deja nada. Él te da el Espíritu Santo, que es el que conoce de Dios. La totalidad de Dios lo conoce el Espíritu, te lo da para que habite en ti. Ahora mira lo que dice Cristo. Él dice que cuando se iba, nos va a dejar un consolador. Este consolador es el Espíritu Santo. Y Él dice, este consolador tomará de lo mío, fíjate, y se lo dará también a saber a ustedes. O sea, no hay nada oculto que Dios nos pueda dar. Es la disposición del corazón de nosotros, de cómo estamos en Él, para que todas y cada una de estas cosas sea revelada. Pero el primer requisito para que tú entiendas y conozcas de Dios es que lo ames. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice en Apocalipsis? Que has olvidado tu primer amor. Y muchos piensan que tener amor a Dios es hablar de Él. Es decirle lo grande, lo precioso, lo maravilloso, lo extraordinario, lo incomparable que es Él. Tú eres el gran yo soy, dice. Contigo no hay dos. Y ellos piensan que ya están listos. No, tienes que amarlo, obedecerlo, someterte a Él. Porque eso no es suficiente, hermano. Porque de palabras no se puede. ¿Sí? Con palabras tú hasta construyes castillos en el aire. Pero ándate a vivir pues en ese castillo. Dios quiere que vivas. Aun cuando lo tengas en tu corazón, tú digas en tu corazón y ames a Dios. Fíjate, es que muchos dicen, es que yo lo amo de corazón. Está bien, lo amas de corazón, viene, pero mientras esas cosas del corazón no salgan a los hechos, que los hombres los vean, es inútil también. Puede haber amor de Dios en tu corazón, pero mientras tú no manifiestes ese amor de Dios entre los ojos de los hombres, difícilmente se puede decir, yo amo a Dios. Fíjate que no te estoy diciendo que las cosas en Dios son contradictorias. El hombre natural no entiende las cosas del hombre. Eso te dice, nos da su espíritu para que nosotros lo entendamos. Y cuando tú te metes aquí a 1 Corintios 1, 2, esto empieza en el versículo 6 y termina en el 16. Léetelo todo, porque tiene como prefacio revelación por el Espíritu de Dios. Porque Él es el que te revela la locura de Dios. Porque aunque el hombre te trate como loco, para Dios tú estás cuerdo. Y para los entendidos en la palabra, los entendidos en la materia, tú también estás cuerdo. Pero para los que no saben de Dios, tú estás loco. Tú no entiendes nada. Y antes estaba pensando algo. Sí, antes estaba leyendo esto porque estaba estudiando. Y se me vienen cosas de Enoc, se me vienen cosas de Moisés, se me vienen cosas de Elías. ¿Qué pasó con estos tres hombres? ¿Qué representan? No te lo voy a decir ahorita porque tendría que después seguirte alargando más el tema, pero ya lo vamos a estudiar y acomodar bien porque esto no se da así nomás, hermano. Y me van a entender. Por ejemplo, ¿qué pasó con Enoc? Mira esta locura. Se desapareció, se murió. No. Desapareció de la creación. ¿Y cómo? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te lo llevaste? Si no estás aquí, hazte pregunta. ¿Qué pasó con Enoc? ¿A dónde se fue? Y caminó con Dios. Porque Dios se lo llevó. El increado se lo llevó. ¿A dónde? ¿A dónde está Él? A su casa. Es que hay cosas. No te veo, wow, Señor, gracias le digo, porque estoy entendiendo algo muy importante aquí, porque eso me llevó a Moisés y eso me llevó a Elías. ¿Ah? Qué lindo, y fíjate que se me pone, como dicen mucho, la piel de gallina a la hora de eso, porque Dios es la manera que Dios te habla, hermano, que te da el entendimiento, esta locura de saber que Enoc está ahí, pero no está. Fíjate que, ¿por qué no vino él y se presentó junto con Moisés y Elías en la transfiguración con Jesús, donde le dice Dios a los discípulos, este es mi hijo amado, aquí tengo complacencia, a él oí? No me vengan a hacer tres enramadas que le estaban diciendo que iban a hacer, eran tres iglesias distintas. No, a él tienes que oír. Él no apareció. ¿Por qué no apareció? Porque él no murió. Bueno, entonces dejando eso ahí, desapareció. Y tú sigues leyendo la escritura y encuentras a un Melquisedec. ¿Qué habla de Melquisedec? Hebreo 7, del 1 al 9.
¿Quién te habla? De este hombre que no tenía ni padre, ni madre, ni principio, ni fin, ni genealogía. ¿De dónde salió este? Y vamos a la escritura y dice que mi Cristo amado es como estarlo viendo a él. A Melquisedec. Y tú vas a ver muchas cosas que el pueblo de Dios ignora, hermano. Y que no sabe. Y que Dios está dispuesto a dárnoslas a nosotros. Dice, y tú empiezas a hablar esta sabiduría de Dios. Dice, esta riqueza, más que sabiduría, esta riqueza de Dios. Hablas con personas maduras. Y tú dirás que yo no soy maduro porque no quieres. Tú no eres maduro porque no quieres. Tú no creces en el Señor porque no quieres. Y todo, cualquier cosita, medio de admiración, tú te vas a ir atrás de ese hombre. Porque muchas veces eso te atrae. Yo cuando escucho gente, a mí no me llama la atención. Yo veo mucha gente en las iglesias y digo, gloria a Dios, aleluya. Y yo estoy, ¿qué dijo de bueno? Sí, siempre oigo eso. Siempre es lo mismo. Yo estoy ahí por alcanzar más allá, entender. Dios nos llama a que lo entendamos, a que nos llenemos totalmente de Él, a que no seamos aficionados al Evangelio, a que vivamos conforme a su voluntad. Bueno, eso es lo que quiere Dios, hermano. Tú lees esto. Dice, hablamos sabiduría, pero sabiduría de lo alto. Y no precisamente solo del cielo, sino de más allá de los cielos. Tú vas a entender incluso cuál es el principio de Dios. ¿Sí? Porque Dios tiene un principio. Venimos de un lugar donde no hay nada. ¿Sí? Y para poder crear, Dios aquí dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero ¿dónde salió este tiempo? El principio, ¿dónde salió este tiempo? El principio que es Cristo. Yo soy el principio y el fin, el tiempo. ¿De dónde sale? Y viene este principio, este tiempo, y pone un espacio, pone el cielo. Y no conforme con eso, pone la tierra, pone la materia. ¿De dónde sale esto? Cuando dice las escrituras que nosotros en Él nos movemos y en Él vivimos. Tú te puedes imaginar que en este Dios increado nosotros nos movemos y en Él vivimos. Y yo digo, tienes razón, ¿no? Porque estamos ahí. Y a pesar que la creación, como yo digo, la creación, por muy grande que el hombre la vea, por muy que ellos la vean que es infinita, tiene fin. Y por muy grande que la vea, porque no pueden llegar a la frontera de la creación, ellos, quiero que sepa que esta creación no es ni un punto ni un lápiz comparado con lo que es Dios, con lo grande que es Dios, con lo extraordinario que es Dios. Es más allá, va más allá. Dios a nosotros no nos niega nada. Nada de nada. Él nos quiere dar todo lo que Él tiene. Y qué mejor que tú tengas tu espíritu dispuesto. Y ahí hay revelación. Porque es acomodado lo espiritual a lo espiritual. No es lo espiritual al alma. No es lo espiritual al cuerpo. Es lo espiritual a lo espiritual. Para que entiendas al Padre. Porque dice las escrituras que Él es el Padre de los espíritus. Y como Padre de los espíritus, tiene que hablar a tu espíritu para que entiendas. No a tu alma, no a tu cuerpo, no a tu carne. Amén. Apuesto que digo esto en las iglesias y nadie me va a decir amén. Porque no entiende. Porque las iglesias de hoy en día, hermano, son tan niñas, tan chiquitas, que da pena, hermano. Son pilmeas. Que por más que tú le des alimento y alimento y alimento, ellos no crecen. Ellos, en vez de ir
evolucionando, devoluciona lo que pasó en Gálatas, hermano. Que tengo que volver otra vez, dice Pablo, ¿sí? Vuelve a dar leche y no darles cosas sólidas, porque no han crecido. ¿Quién les enseñó a ustedes? Es porque estamos poniendo los oídos a las cosas naturales, a las cosas que no tenemos que oír. ¿Será mal oír? Sí, óyela, pero fundamentado primeramente en las palabras de Dios, en las escrituras, para que no vayas a ser confundido y tú puedas contragolpear o contradecir las boberías que muchas veces dicen muchos evangélicos, hermano. Muchos de ellos, incluso para mí, están destituidos como sacerdotes de Dios y no se han dado ni cuenta. Les ha quitado todo y no se han dado ni cuenta. Ni por más que se le habla, se le dice. No despierta, no se arrepiente. No se da cuenta que tiene que tener un nuevo nacimiento. Tiene que hacer otra vez una entrega a Cristo y decirle: me arrepiento. Límpiame. Porque no quiero ser puente donde pasen las almas a un lugar de oscuridad, de llanto y de dolor. No hay arrepentimiento en ellos. A veces digo, ¿qué pasa? A veces yo hablo ya al Señor. Es como que se hacen llamar ministros y es como que le abres a una pared, hermano. Yo tengo mucho que hablar de esto, pero al mismo tiempo no quiero hablar, hermano, porque yo digo: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me das esto si nadie entiende? O no lo quieren entender, o no les interesa, o están por el qué dirán. Uy, ¿qué dirán? ¿Qué? Yo que un día fui así, ahora tengo que cambiarme. ¿Qué dirá la gente? Hermano, esto es cuestión de pensar a dónde te vas y a dónde se están guiando esas almas que tú dices que las estás guiando, que las estás llevando al lugar eterno. De eso te debes de preocupar. Esto no es cuestión del qué dirán, qué pensará la gente. Y hay que decir las cosas, hermano. Aunque por muchas locuras que ellos vean ahí, no importa. Fíjate, y yo me doy cuenta de una cosa, hermano. Tal vez esto es un poquito exagerado. Que si viniera Cristo ahorita, y tuvieran el tiempo, hace 2000 años, y tuvieran estos hombres, esta gente ahí, fueran unos de los que van a decir: crucifícalo, crucifícalo, no lo van a reconocer. Porque dice las escrituras, porque si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado. Ese dice aquí en el 2:8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermanos, si Cristo viniera en estos momentos, muchos de estos que se hacen llamar sacerdotes, hijos de Dios, dijeran en estos momentos: crucifícalo. No lo van a reconocer, aunque vengan, por la doctrina, por la enseñanza que tienen. Cristo te ama, hermano. Los espero la otra semana. Y yo les pido en el nombre de Cristo, sean puntuales, porque las cosas son serias, hermano. Yo no estoy jugando a ser cristiano, porque cuando yo veo a estos ministros así, es como que están jugando a ser cristianos. Y esto no es un juego, hermano. Es una realidad que tenemos que vivir. Estas cosas que no las entendemos, tenemos que tratar de vivirlas. Y muchas veces, aunque no las entendamos, yo no entendía muchas cosas, pero yo seguía buscando, como le dije. Yo seguí hasta que empecé a entender. Pero si nosotros estamos en la comunidad de nuestro hogar, de nuestra familia, y dándole oído a lo que dicen, los que están alrededor de nosotros, estás perdido. Cristo te ama, yo también. Amén.